Entonces, muchachos, no, bien pueda. ¿Quién desea iniciar? Profe, pues si quiere inicio yo. De una. Ale Santi, bien pueda. El programa de la- Eh, para Santi y para mí, pregunta solo hasta el final, ¿sí? Para no interrumpirle la expo. Listo, profe, tranquilo. De una. Profe, espera un momentico que está conectando la pantalla. No hay problema. Ahí ya están viendo mi pantalla. Señor. Listo, profe. Entonces, yo tengo el tema. Yo investigué sobre el tema de computación cuántica. Excelente. Bien pueda. Somos todos oídos. Listo, profe. Entonces, para entender sobre la computación cuántica, hay que tener unos saberes previos. Primero, sobre la teoría de la información, ¿sí? También debemos de saber sobre la teoría de la información cuántica, pero para poder entender la teoría de la información cuántica hay que saber, hay que entender la física cuántica, ¿cierto? Y para entender la teoría de la información hay que entender pues la física newtoniana, que yo parto del hecho de que ya la conocemos, ¿sí? Pero entonces, bueno, les voy a hablar sobre la computación cuántica así a rasgos generales y ya les voy a ir desglosando bien todo para poderla entender mejor. La computación cuántica es una idea que crece a medida que se desarrolla la teoría cuántica de la información. Entonces, como les dije, hay que conocer la teoría cuántica de la información que ya se las voy a explicar. Hoy en día es el computador cuántico encuentra enormes problemas o dificultades para su construcción. También ya les voy a explicar por qué. Y la verdad es que la computación cuántica como un tema en sí, pues no lo vi de tal manera, sino que es el objetivo principal de la teoría cuántica de la información. O sea, no es algo que esté tan desarrollado, es algo que se está desarrollando y es el objetivo principal a desarrollar en base a la teoría cuántica de la información. Pero bueno, para entender la teoría cuántica de la información, primero debemos entender la física cuántica. Entonces, como ya sabemos, las leyes que rigen nuestro mundo físico y los objetos tangibles que tenemos pues en la Tierra lo rigen las leyes físicas, ¿cierto? Newtonianas, que son las leyes que nos planteó Newton, acción y reacción, inercia, bueno, etcétera, ¿cierto?
Entonces, esas leyes físicas newtonianas son las que rigen todos los cuerpos, el comportamiento de todos los cuerpos tangibles que tenemos en el mundo. No solamente reflejan el comportamiento, sino que también pueden predecir el comportamiento. ¿Sí? O sea, yo sin tener el elemento como tal, pero sabiendo qué fuerza le voy a aplicar, pues puedo predecir qué va a pasar con él. Listo. Esa es la física newtoniana y la que rige los cuerpos tangibles o físicos que hay en el planeta. Ahora, hay unos cuerpos cuánticos, unos elementos microscópicos, los cuales no se rigen por las leyes físicas newtonianas, es decir, ellos no se rigen por las mismas leyes físicas que nos rigen a nosotros, ¿cierto? Entonces, estos elementos microscópicos, cuerpos, o bueno, como se les quiera llamar, tienen sus propias leyes físicas, y esas leyes físicas se les llama física cuántica, ¿cierto? Debido a estas leyes físicas se han determinado fenómenos como el fenómeno de la superposición, fenómeno de entrelazamiento, efecto túnel, pues que para hablarles un poquito de ellos, estoy investigando y el fenómeno de la superposición habla de que dos elementos o dos cuerpos cuánticos pueden existir en dos lugares diferentes siempre y cuando no sea observado. ¿Sí? Él puede existir en dos lugares diferentes siempre y cuando no esté siendo observado. Ese es el fenómeno de la superposición que plantea la física cuántica. Por eso, la prensa le llamó a este tipo de partículas, no sé si ustedes escucharon la partícula de Dios, porque cuando un elemento existe en dos lugares al mismo tiempo, pues sin ser observado, se dice que es algo omnipotente. Y pues como ya sabemos, es un término que hay en la Biblia, entonces la prensa le llamó partícula de Dios. ¿Sí? La teoría de entrelazamiento dice que un cuerpo cuántico, un elemento cuántico, puede estar unido con otro elemento cuántico del mismo tipo a millones de kilómetros o inclusive hasta fuera de la Tierra. ¿Sí? Pero debe estar unido por elementos del mismo tipo, sin ser observado y en términos probabilísticos, es decir, ese ya entra un poquito la probabilidad. Y en el efecto túnel habla de que algunas partículas pueden atravesar pequeños muros como fantasmas cuando se supone que no es posible. Y un ejemplo de ello es cuando la luz atraviesa nuestra ventana o una teja de plástico. Se supone que la teja está unida, sus partículas están completamente unidas, ¿cierto? Y se supone que los fotones no deberían de atravesar, o sea, las partículas de la luz, los fotones no deberían de atravesar las tejas. Pues este efecto túnel se da en este caso y es que los fotones atraviesan el sólido de la teja como si fuera un fantasma. Entonces esto es un efecto que también, un fenómeno que también se descubrió en la física cuántica y por eso les digo que son leyes físicas que rigen a otros cuerpos diferentes, a unos cuerpos microscópicos. Listo, profe. Entonces, una vez entendida la física cuántica, debemos entender la teoría de la información, ¿cierto? Y la teoría de la información se planteó más o menos en 1950 por la entropía de Shannon y dice que no importa qué tan ruidoso pueda ser un canal, siempre se puede calcular la tasa de transmisión de información óptima para cada canal. Quiere decir, o sea, no importa qué medio tenga o qué tan ruidoso sea mi medio, por medio de matemática abstracta, inclusive se habla de matemática abstracta, puedo calcular la tasa de transmisión de bits óptimo para que ese canal codifique y decodifique información. Entonces, esta es la teoría de la información y esa teoría de la información se rige por las leyes físicas newtonianas
que están vigentes hoy en día, ¿cierto? Ahora, ya sabemos lo de las leyes físicas newtonianas, física cuántica y la teoría de la información. Ahora vamos a lo importante, la teoría de la información cuántica. Entonces se planteó la pregunta, ¿se puede codificar información en partículas que se rigen por leyes físicas distintas a las newtonianas, es decir, por leyes físicas cuánticas? ¿Cierto? Entonces se hicieron esas pruebas y se realizaron pues experimentos y se llegó a la conclusión de que sí se puede codificar información en partículas cuánticas, lo cual abrió un abanico muy grande de leyes cuánticas a explorar. El hecho de, por dar un ejemplo, de poder enviar información en un átomo, ¿cierto? Da un abanico, como se dice, un abanico enorme de leyes a explorar. Por ejemplo, la comunicación con un átomo, como sería la transmisión de un átomo de un punto a otro, como sería, o sea, son leyes cuánticas que se van a explorar, porque no son las mismas leyes que nos rigen hasta el momento. ¿Qué otro tipo de leyes cuánticas se debe explorar? La comunicación con el átomo, la codificación y decodificación de un átomo, ¿cierto? Y esta ley de información se plantea alrededor de los 80. Pero en su principio no se le hizo mucho caso porque en los 80 pues todas las máquinas eran, todos los equipos eran pues grandes. Entonces dijeron, no, pero eso para qué, eso no lo vamos a utilizar, para eso tenemos transistores, para eso tenemos capacitores, ¿cierto? Pero a medida que ha venido transcurriendo el tiempo, pues ya ha venido miniaturizando y miniaturizando y miniaturizando todo, ¿cierto? Entonces, como se ha ido miniaturizando todo, ahorita sí se está encontrando la necesidad de poder o de tener eh, transmisión de información en cuerpos más pequeños y cada vez más pequeños, ¿cierto? Y para poder realizar operaciones en partículas cuánticas es que nace la idea de la computación cuántica. Por eso les digo que la computación cuántica es el objetivo principal de la teoría de la información cuántica, ¿cierto? Entonces, la computación cuántica supondría muchísimas mejoras, es lo que se estima, supondría muchísimas mejoras sobre los ordenadores convencionales, pero también supone muchísimos problemas o no tanto problemas, sino el hecho de tener que explorar un mundo físico que no conocemos y segundo, no es tangible. Bueno, no conocemos, no, está en exploración, porque conocemos algunas cosas, pero otras no, está en exploración. Y segundo, es un mundo no tangible, es decir, no es fácil observarlo, no es fácil tener un resultado de un comportamiento, de un resultado de cualquier experimento que se haga, ¿cierto? Las dificultades presentadas hasta el momento se dan en el momento de tener un hardware constituido cuántico, es decir, tener, por ejemplo, una serie de átomos sobre los que yo pueda realizar operaciones de manera controlada. Eso es uno de los principales problemas que se ha presentado pues con este tema. Otro problema es la comunicación con el átomo, es decir, yo como le comunico al átomo, como ustedes saben, un computador convencional siempre toma el camino más fácil, pero con una respuesta correcta. ¿Cómo hago para comunicarle al átomo que que haga una operación de manera sencilla o que es una operación compleja? Es la comunicación con el átomo la que también pues ha presentado con el átomo o con el cuerpo cuántico o con la partícula que vayamos a utilizar. Yo utilicé un átomo como ejemplo, pero hay diferentes tipos de partículas cuánticas que se pueden utilizar, ¿cierto? Lo que les decía, entender qué problemas son sencillos y cuáles son complejos para un ordenador cuántico. Y
Este es otro problema que pues puede que sea el menor de los problemas o de las adversidades que se tiene, y es cómo comparar los resultados de mi ordenador cuántico con un ordenador clásico, porque no tenemos el mismo medio físico. Entonces, ese es otro problema. O bueno, el mismo medio físico no, sí tenemos el mismo medio físico, pero no tenemos, o sea, no rigen las mismas leyes ambos dispositivos. Entonces, ese también es otro problema. Pero lo bueno o lo que se ha podido establecer es que si se logra un ordenador cuántico, si se lleva a cabo la computación cuántica, pues podría hacer operaciones en horas, lo que un computador o un ordenador clásico se demoraría años en resolver. Eso sería como hacer un salto en el tiempo, porque pues hoy en día, como les digo, hay operaciones que se demoran años en resolver, y pues al tener un ordenador cuántico ya se harían horas y ya no tendríamos que esperar años, años en ver qué puede pasar con esas operaciones. Entonces sería un salto generacional y pues se habla, entre comillas, un salto en el tiempo. No para tomárselo literal, sino en sentido figurado. Y pues a estas conclusiones llegué, y es que dando solución a las problemáticas anteriores, tendríamos simuladores y ordenadores más potentes, porque también se está hablando de simuladores cuánticos, y pues lo que les acabé de explicar, que son pues los ordenadores cuánticos o computación cuántica. ¿Qué tendríamos? Esquemas de criptografía mucho más seguros. ¿Por qué? O sea, hoy en día se envía la información a través de bits, y digamos que los hackers han aprendido a codificar y decodificar cualquier sistema de seguridad que se haya impuesto. Ahora, sería muy complicado para hackers, para ladrones, para cualquier persona que quiera eh, pues invadir un sistema de seguridad que no deba, tener que codificar y decodificar un átomo o una partícula cuántica, porque si yo codifique o decodifique esa partícula, yo tengo la llave de esa partícula, es decir, ya estamos hablando de un cuerpo, más no estamos hablando de información digital. Entonces, como se está hablando de un cuerpo, es como tenerlo en una cajita fuerte y enviarlo. Solamente yo tengo la llave de esa cajita fuerte. Entonces, por eso se lograrían esquemas de criptografía mucho más seguros. Y pues la cuestión es que tarde o temprano se va a recurrir a leyes cuánticas para seguir procesando datos con mayor eficacia. O sea, tarde o temprano esto se va a dar. Entonces, pues es un tema que está en auge. Realmente, pues fue lo que encontré, y ya, profe. Listo, Santi, no, para que nace el tema es bastante interesante, bastante apasionante, Sí, la verdad me puse a leer pero sí, sí muchísimo. se deben tener unos saberes, eh, por lo menos básicos de todos estos conceptos preliminares. Y vamos a ver si tarde o temprano se desarrolla bien y qué tanto se demorará para volverse comercial. La verdad es que la física cuántica, a las personas que no están preparadas para estudiarla o para verla, podría saturarle un poquito la mente. O sea, podrían llevarlo a un punto de, bueno, y, o sea, es que las leyes físicas cuánticas van casi que, bueno, no en contra, pero son totalmente diferentes a las leyes físicas newtonianas, que son las que tenemos hoy en día. Entonces, Totalmente, entonces sí, totalmente. es Ya. súper chévere de investigar. No, Santi, muy bacano, muchas gracias. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta para Santi. Profe, pues, hola, profe, ¿qué más? Buenos días. Se llama, vamos. Bien, bien. Profe, no, nada, nada para ti. Pero bueno, A ver, todo estaba bien, completo. Todo está completo. Santi, muchísimas gracias. Muy, muy bacano. Bueno, profe, entonces voy a proseguir. De buena, Santi. Ya pueda.
Bueno, compañeros, allá estaban viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, hoy yo les voy a exponer sobre el bosón de Higgs. Entonces, acá a la derecha pueden ver al físico, matemático e investigador Peter Higgs, que particularmente aún sigue vivo. En estos momentos tiene 91 años y nació el 29 de mayo del año 29, de 1929. Él es británico y nació en Newcastle. Bueno, entonces, la historia de la partícula de Dios o bosón de Higgs. Entonces, Peter Higgs tenía 35 años cuando empezó a hacer unos complejos cálculos matemáticos que mediante estos cálculos llegó a la conclusión de que, debía existir una partícula que confirmara una de las incógnitas del modelo estándar de la física de partículas. Entonces, en el modelo estándar de la física de partículas hay dos partículas elementales que ya más adelante vamos a ver un poco, que serían los fermiones y los bosones. Entonces, la gran incógnita que había era que habían varios investigadores que venían trabajando en este tema y ellos decían que había un campo que a la final se le llamó el campo de Higgs, en el que las partículas interactúan en función de su masa. Entonces, este campo ellos dicen que es un campo continuo que está por todo el espacio, por todo el universo, y entonces que confiere su masa gracias a las partículas que se llaman bosón de Higgs, que están dentro del campo de Higgs. Entonces, cuya existencia se demuestra por la manera en que interactúan con las demás. Entonces, a ver, como para hablar un poco también antes de las partículas, pues, o sea, de los bosones de Higgs, pues se debe conocer este mecanismo de Higgs o el campo de Higgs. Entonces, ¿cómo funciona? El campo de Higgs sería como una especie de continuo que se extiende por todo el espacio. Entonces está formado por un número gigantesco, infinidades de bosones de Higgs. Entonces, la masa de las partículas estaría causada por la fricción de otras partículas elementales, como les decía ahora, con los bosones de Higgs. Entonces, entre más fricción haya con estas partículas, más masa tienen esas partículas. Entonces, por lo que las partículas que tienen pues una fricción menor, pues están casi que nulas para los investigadores y para nosotros mismos, para la ciencia. Bueno, entonces, para entrar un poco en contexto, vamos a mirar primero qué es un bosón. Entonces, en la física de partículas, un bosón es uno de los dos tipos básicos de partículas elementales de la naturaleza. El otro tipo son los fermiones. Entonces, entre los ejemplos de bosones, pues se incluyen partículas fundamentales como son los fotones, gluones, fosones WZ, entre ellos, ahora que esto se descubrió en el 2014, pues está el bosón de Higgs y el gravitón. Entonces, ¿qué es el bosón de Higgs como tal? Entonces, es un tipo de partícula elemental que por medio de las investigaciones que estas personas realizaron, dicen que cumple un papel fundamental en el mecanismo porque se origina la masa de las partículas elementales. Entonces, como
obviamente se conoce, sin masa, pues el universo sería un lugar muy, muy diferente. Entonces, ¿por qué es tan importante este bosón de Higgs? Entonces, esto es porque esta partícula predicha por el modelo estándar de la física de partículas, que respecto a este modelo, a través del tiempo ya tenían pues como toda la información. Lo único que les faltaba es de que ellos sabían de que había algún medio por el cual pues obviamente se generaba la masa, o sea, era obvio, pero entonces ellos no sabían, no tenían todavía las suficientes herramientas para saber cómo era este campo y por qué es que las partículas pues tienen masa, o sea, por qué existimos como tal, porque a partir de ahí en el tema físico es de que nace la existencia. Entonces, este modelo estándar describe pues perfectamente a las partículas elementales y sus interacciones, pero entonces quedaba una gran parte por confirmar, precisamente la que da respuesta pues al origen de la masa. Entonces, eh, si el electrón no tuviera masa, pues no habrían átomos, con lo cual no existiría la materia, pues como la conocemos, y pues por lo cual no existiríamos nosotros tampoco. Esto se pudo, como constatar, se pudo encontrar y hacer unas investigaciones mucho más amplias en el 2014, cuando por medio del colisionador de hadrones, o sea, un acelerador de partículas, pudieron hacer colisionar dos partículas, por el cual dio origen al bosón de Higgs. Entonces, esta parte de la teoría que no se conocía nada, pues se dio origen como tal en el 2014, o sea, hace poco. Bueno, este gran colisionador de hadrones se encuentra en Ginebra, en Suiza, y es una de las obras de ingeniería más grandes que se conoce. Y pues por medio de este acelerador de partículas es de que están como investigando y hallando. Ellos proponen como una especie de nuevas partículas y juntando partículas con otras a ver qué puede salir. Así fue como salió la partícula pues del bosón de Higgs. Bueno, ¿cómo funcionan estos bosones? Entonces el bosón de Higgs es parte de una teoría que se propuso por Peter Higgs y otros científicos en 1960 para explicar pues cómo obtienen masa las partículas elementales. Entonces, estas partículas elementales, como les venía diciendo, atraen las otras partículas que son los bosones de Higgs. Entonces, atrae grandes conjuntos de bosones de Higgs. Entonces, como les decía, entonces ellos proponen de que si estas partículas elementales tienen gran fricción, o sea, interactúan ampliamente con este campo de Higgs, o sea, están moviéndose para todo lado, estas partículas van a tener una mayor masa. Bueno, entonces vamos con estas 5 claves para entender pues el bosón de Higgs, porque también ellos dicen que no cualquier persona pues entiende esto, y hay muchos científicos y físicos más que todo quedaron locos y pues mal de la cabeza al investigar esto, porque son cosas que le cambia a uno la perspectiva de todo. Entonces, la primera clave es como un poco para contextualizar que todo lo visible en el universo, como los seres humanos, todo lo que podemos tocar y ver, está compuesto de partículas elementales. Entonces, a esto hace muchos años se le llamó el modelo estándar de física de partículas, que entonces había que a partir de ahí, pues se descubrieron que habían dos modelos elementales
y a partir de ahí vienen investigando sobre la unión de qué pasa cuando unen tales partículas. Para eso fue como el principal motivo que se creó el acelerador de hadrones o el acelerador de partículas. Entonces la pregunta principal por lo cual se empezó a investigar sobre estas partículas o este campo era por qué la mayoría de las partículas, o casi en su totalidad, tienen masa. Entonces, existe una telaraña invisible que rellena el universo, lo que se conoce como el campo de Higgs. Número 4. Las partículas elementales, al entrar en interacción con este campo, al entrar y generar una fricción, ahí es donde adquieren masa. Acá podemos ver como un pequeño esquema pues, de una partícula elemental entrando al campo de Higgs y ya queda una partícula elemental con masa. Entonces, este campo de Higgs pues, está lleno de infinidades de bosones de Higgs. Entonces, así funciona a grosso modo el bosón de Higgs mediante el campo de Higgs. Oye, cuenta que viene una pregunta. O sea, la partícula entra sin masa. Ajá. O sea, son partículas elementales que no tienen masa. Pero, o sea, es que estos son como instantes muy pequeños, porque el campo, o sea, el campo está acá, el campo está en todo el universo. Entonces, ellos, o sea, lo que nosotros conocíamos inmersamente, porque pues lo podemos observar y lo podemos tocar y ver, es de que hay partículas y ellas tienen masa, pero entonces ellos no sabían por qué medio tenían esa masa. Entonces, a lo largo de muchas investigaciones y de muchos físicos, lograron entender que las partículas elementales venían, llamémoslo, digamos, vírgenes o naturales. Entonces, que al entrar en contacto con un campo que está por todo el universo, entonces al entrar en contacto con este campo y entre más fricción tuvieran estas partículas, ahí es donde ellas adquieren masa. Listo, entiendo. Bueno, ahora vamos a ver pues un pequeño video ya para concluir, para que les quede pues mucho más claro, un video interactivo y listo. Hola, soy Peter Higgs. Voy a intentar explicaros mi bosón sin que os... ¿Ustedes están escuchando o no? Fuerte y claro. Sí. explote la cabeza. Hola, soy Peter Higgs. Voy a intentar explicaros mi bosón sin que os explote la cabeza. ¿Listos? La materia está compuesta por átomos y a su vez los átomos por partículas subatómicas. Esencialmente existen electrones con carga negativa que orbitan alrededor del núcleo y protones que se agrupan en el núcleo del átomo y tienen carga positiva. Cuando un protón atrae a un electrón hacia el núcleo, se forma otra partícula diferente, los neutrones. Además, el espacio entre todas estas partículas se denomina campo de Higgs y está formado por bosones. Las partículas con menos materia se mueven en el campo de Higgs sin demasiada resistencia. Las que más materia poseen se mueven más lento por culpa de la resistencia que provocan los bosones de su alrededor. Esta interacción es la que determina la masa. A mayor velocidad, menor masa y viceversa. En 2012, en el CERN, Suiza, se hicieron impactar dos protones a velocidades cercanas a la de la luz, en un circuito circular de más de 27 kilómetros. A este maquinote se le llamó acelerador de partículas. Tras este impacto se detectaron partículas desconocidas, vibraciones en el campo de Higgs, como las perturbaciones del agua cuando chapoteamos en una piscina. Acaba de descubrirse el bosón de Higgs. En un principio se denominó The Goddamn Particle, la maldita partícula en español, por lo difícil que fue detectarla. Pero los editores del libro donde se iba a publicar la investigación pensaron que The God Particle tenía más punch. La masa es una propiedad fundamental en la física. Newton y Einstein las incluyen en sus famosas ecuaciones, pero hasta ahora no se sabía qué era realmente. Gracias al descubrimiento del campo de Higgs, ahora podemos resolver esta gran incógnita de la física.
Oh, largas piernas. Y listo, muchachos, entonces así se puede concluir sobre el bosón de Higgs y pues el campo de Higgs. No sé si tengan alguna pregunta. No, Santi, bacano. Y les confieso, muchas de las cosas que me están contando realmente no, ni las conocía ni las había escuchado. Entonces, están bastante interesantes. Sí, quería, inclusive ustedes son los primeros que trabajan estos temas. O sea, pues por lo menos en la exposición y todo. Pues no, realmente nunca había como pasado más allá del umbral de la parte técnica. Sí, entonces vamos a ver una exposición sobre protocolos, una exposición sobre motores, en fin. Pero me pareció bacano como incluir estos temas que, entre comillas, ya se volvieron de cultura general para investigadores de ingeniería e ingenieros, y por lo menos que medio chapoteemos, que sepamos que existen y más o menos, o muy por encimita, medio intentar comprenderlos. Obviamente, pues para realmente uno entender eso en profundidad, pues no, tiene que pasar años de estudio e investigación, sí, pero me pareció muy pertinente y muy interesante como incluirlos. Entonces, realmente la mayoría de las cosas que me están diciendo, para mí son totalmente nuevas. Hay otras que ya había medio trabajado, medio estudiado más bien, eh, pero no, están muy bacanos. Muchas gracias, Santi. Pero la verdad que muy bacano los temas. Yo me senté un rato a leer, rato me senté a leer bastante. No, y son muy engomadores, yo no podría, o sea, y ponle es que entre ellos hay una relación, sí, entre los cuatro, Que son completamente desconocidos en la actualidad, o bueno, que apenas están empezando a conocer, a sí, que son un enigma todavía, o muchos de esos temas son un enigma todavía. sí, por ejemplo, ese cuento o sea, en palabras vulgares, crear una partícula nueva a partir del choque de dos partículas conocidas. Y eso es una cosa, o sea, crearon, voy a decir unas palabras así malas, crearon como vida, crearon una partícula medible que no existía en un instante atrás de tiempo. Sí, y eso realmente digamos, para el conocimiento humano es prácticamente que se creó, no, pues Dios creó vida. Sí, ahí en ese instante, en esa partícula, era algo que no existía. Sí, Sí, claro. pero algo. Porque digamos, no, pues imagínense esos físicos cómo se sentirán, ya que, digamos, ellos tenían el resultado final, pero entonces ellos tenían que tratar de devolverse para poder conocer por qué llegó a ese resultado final. Entonces ellos A ahí cómo fueron, volver a tenerlo, sí. entonces ellos ahí fueron donde, bueno, pues por medio de muchos años, es que eso fue hace muy poco que pudieron crear ellos ya tenían un acelerador de partículas, pero no les funcionaba porque no, o sea, eso es una velocidad casi parecida a la de la luz. Entonces, ellos no tenían como esa ingeniería para poder hacer este experimento, hasta que ya en el 2014 quedó terminado un gran colisionador de hadrones, que ese era el tema, creo que de Juanjo, no sé, o de Juanpa, eh, que con este colisionador ya ahí sí era muy preciso para poder hacer este experimento. Entonces ellos lo que hicieron fue chocar estas dos partículas conocidas para poder descubrir cómo era que estas dos partículas conocidas tenían masa. Entonces, eso es una cosa de loco. Ah, muy Sí, bacano. la vuelta ahí es como transformaron esa energía, esa colisión en otra partícula, o sea, transformar energía en una partícula. Eso es realmente increíble.
Aquí, Ahí sabe cuánta energía nos habrá requerido para ello. ¿Sabe de pronto a Santi qué le faltó? Le faltó a Santi Sánchez. qué profe. Un par de foticos de las computadoras que desarrolló IBM y hay otra empresa, pero no recuerdo. Los prototipos de computador, porque pues no sé. Ah, No sé si en ese momento se busca par foticos dice, profe, ya. y ahí también la comparte. Juanjo, y milagro. ¿Qué más, profe? ¿Cómo va todo? Bien, bien, ¿cómo va la causa? Bien, profe, gracias a Dios, todo bien. Ya me está preocupando. ¿Pelea con las cobijas o con quién? No, profe, nada. No, bueno. Eh, Listo, entonces, ¿quién quiere continuar? Pues yo creo ¿Juancho o que Juanjo? sigo yo, siga, yo sigo, si algo. Listo, entonces démosle un segundito de pronto a ver si Santi Sánchez consiguió Listo, profe. un par de foticos. Pi va a hablar de Pi y la familia. Dice, profe, Eh, De la materia mía. encontré bueno, los Santi, ya nos Dáselos. comparte primero. Es. Mire, profe, este es uno que hizo Google. No, nada más. Sí. Google e IBM son los que tienen los prototipos. Sí, este es uno que hizo Google. eh, el más potente y preciso que los anteriores, los que se han presentado. Sí, Parece por allá al primer computador de tarjetas ranoras, que es que el ENIAC. No sé si ustedes han escuchado eso. Me queda ganando Tito y vea, volvimos a lo mismo. Que era de una sola pieza, ¿eh? De un Sí, cuarto. era de un Era un cuarto cuarto, cero. correcto. Era un cuarto por ahí. mire, profe, y algo así es el de IBM. O sea, el tratamiento de átomos como es tan diferente, o sea, es súper raro, por eso les toca hacerlo así súper grande, porque pues el tratamiento debe ser muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. No, y la cantidad de energía que requiere aún no permite la miniaturización. Ajá. Además, no está la tecnología aún y no lo pueden tapar, sí, para realmente eh, trabajar con las ondas de una forma más pequeña. A duras penas pueden trabajar las ondas con este tamaño que tienen ahí. Ese es el de IBM y ese es el de Google. Se vive, me parece que tuviera como fibras como de oro. ¿O eso será que? Sí, quién sabe qué será eso. No No, sé. así muy por encimita no dice. No, sí por Este es encimita. de cinco qubits y el de Google es de 50, creo. 50 qubits. Qué bacano, 53 qubits. qué bacano es. Listo, Santi, muchas gracias. Listo, profe. Sí, de pronto se había ahí falta. Listo, entonces Juancho nos. Listo, profe. Entonces, ¿están viendo? Sí, en este momento ya, Sí, ahí Juancho. llegó. Listo. Veamos. Entonces, vamos a exponer sobre la materia oscura. Pues esta materia oscura es uno de los enigmas actuales, ya que, digamos, es lo que vuelven, uno de los enigmas que vuelve loca a los físicos y astrofísicos. Pues precisamente, ¿de qué trata? Pues en la astrofísica y la cosmología física se denomina materia oscura un tipo de materia que corresponde aproximadamente al 23% de la materia del universo. El dilema está es que es un 23% de materia del universo de la que no se ve, no es visible de ninguna forma y no es detectable. Sabemos que está ahí
Se sabe que está ahí debido a unos, como a unos, ¿cómo diría? A unos, digamos, de la forma en la que interacciona con lo visible. Más no se sabe como tal que exista, solamente no se ve. Solamente se ve que hace una interacción con el mundo visible. Porque, por ejemplo, lo único que se sabe de esta materia oscura es que tiene un peso, o sea, que como se interacciona gravitacionalmente con los entes visibles, con las estrellas, con los planetas, con las galaxias, es oscura, o sea, que no interacciona con un tipo de onda electromagnética. Entonces, que es oscura no significa que sea negra, o sea, no puede decir nada, pues es como un agujero negro. La- eh, digamos, el mejor término para eso es transparente, o sea, no hay forma alguna de que interactúe con algún rango de espectro electromagnético visible o invisible, ninguno, ni microondas, ni ningún tipo de radiación. Entonces, también es neutra, no tiene carga eléctrica, y como acá dice, su existencia se puede inferir a partir de sus efectos en la materia real en la que vemos, tales como las estrellas o las galaxias. Una de las formas en la que yo le entendí es que, por ejemplo, eh, aquí vemos, esto es una galaxia, ¿cierto? Según la ley de Newton, a medida que se va alejando del centro de la galaxia, porque la galaxia tiene un centro gravitacional, a medida que se va alejando, la fuerza gravitacional se va perdiendo y la velocidad tiene que ser menor, tiene que ir siendo menor, menor. Pero resulta que no, que lo que ellos observan es que la, igual de la materia en cualquier parte del disco digamos, de la espiral sigue teniendo la misma velocidad y una velocidad muy alta. Y eso es debido a que eso significaría que hay algo más, o sea, que la galaxia se expande aún más de forma invisible. O sea, que hay algo más ahí que no se puede ver, pero que está interactuando con esta materia, que hace que todavía se siga habiendo igual velocidad acá. Bueno, eso sería como una de las como digamos, de los experimentos que hicieron ver que había algo ahí. Y el, el hecho de que se llama materia oscura no significa tampoco que sea oscura, sino que no se sabe, no se existe. Al principio la llamaban materia faltante, porque en las galaxias había más peso o había algo más de lo que se veía, de lo que se podía ver visiblemente. Bueno, pues aquí dice que el componente de la materia oscura tiene bastante masa, tiene más masa que el componente visible del universo. O sea, tiene más masa que todo lo que una galaxia. Una galaxia tiene un componente de materia oscura, pero ese componente de materia oscura tiene aún más masa que la propia galaxia. Entonces, por ejemplo, se estima que en torno al 23% del universo está compuesto de materia oscura, que un 5% del universo es totalmente observable y que el 72% restante consistiría en energía oscura, que es un componente más extraño aún y que se encuentra pues distribuido alrededor del espacio. Por ejemplo, la primera observación que se vio, pues digamos, de cómo se detectó la materia oscura fue en 2016 digamos, con una foto con unos lentes gravitacionales, que estos lentes se encargan como de obtener esa curva de, que, de la luz que llega a él, algo así fue lo que entendí. Esos lentes gravitacionales son un poquito extraños. Entonces, por aquí al lado vemos la primera foto, que fue en 2016, que fue con la que se descubrió la materia oscura, en la que se alcanzan a ver se alcanza a distorsionar acá la luz, por acá. Sí, que es como redondito acá, y acá es plano, acá sí está completamente normal, y acá hay una distorsión rara, rara ahí. Entonces, esa distorsión, pues, aquí, bueno, pero esto, ¿por qué se debe? Debe haber algo más ahí.
Entonces, la materia oscura, pues no se tiene que confundir con la antimateria ni con la energía oscura. La antimateria es una cosa muy distinta a la materia oscura. La antimateria solamente sigue siendo materia, igual que digamos un fotón, pero es un fotón con una carga eléctrica diferente. O sea, acá es una carga eléctrica diferente, pero sigue siendo materia, pero de una carga eléctrica diferente. Y la energía oscura, pues en sí la energía oscura es como la energía o el motor que empuja a acelerar las galaxias o la expansión del universo. Entonces, pues en sí esta es la que hace que todo se esté expandiendo, porque en algún momento debería parar, pero resulta que no para de expandirse. Entonces es una energía extraña y rara. Listo. Pues según esto, la existencia de la materia oscura es la que evita que el universo pueda seguirse expandiendo. Esta materia dice que ayudaría al universo a que pueda revitalizarse, detenerse o incluso invertirse la expansión. Esto de invertirse significaría que llegaría un momento en que llegaríamos a volver otra vez a implosionar todo el universo en un solo lugar. Y ya, profe, con eso sería hasta ahí. Pues aquí les dejé un videito, que es el que, digamos, diría yo que mejor explica la materia oscura. ¿Se está escuchando ahí? Juancho, pues hasta el momento yo no escucho a nadie de los compañeros. Listo. No, nada. No, entonces le toca dejar de compartir y ya y Compartir volver a esa compartir la mera pestaña de Google. A ver la pestaña. Listo, ahí, ¿cierto? No solo emite luz visible. Ahí sí, ya se escucha una. También emite infrarrojos, ultravioletas, microondas, rayos gamma, de todos los rincones del universo. Listo, ¿me estás escuchando, cierto? El universo... Sí, señor. Listo. El universo, sorpresa, está lleno de cosas. Y estas cosas se resisten a ser vistas, al menos con un telescopio sencillo. El cosmos no solo emite luz visible, también emite infrarrojos, ultravioletas, microondas, rayos gamma. De todos los rincones del universo nos llega radiación electromagnética. Si sabes captarla, puedes ver lo que hay oculto. Pero, para colmo, esto no es suficiente. Sigue habiendo un montón de cosas que están ahí y no conseguimos observar. Pero, ¿cómo sabemos de primeras que existen? Porque por muy invisibles que sean, la gravedad les delata. Basta con ver cómo rotan el gas y las estrellas de las partes más externas de las galaxias. La ley de gravitación de Newton nos cuenta que su velocidad de giro debería disminuir cuanto más alejadas estén del núcleo galáctico. Pero esto no es lo que observamos. La velocidad de rotación parece no cambiar. Algunos científicos pensaron que la manera en la que entendemos la gravedad estaba mal y había que ajustarla. Sin embargo, otros pensaron que, tal vez, las galaxias no son tan pequeñas como las vemos, sino que están rodeadas de un halo inmenso, 9 veces más masivo, una prolongación invisible cuya enorme masa cambiaría la forma en la que los objetos rotan en la galaxia. Esta idea tomó fuerza a la luz de otras pruebas. Inexplicables movimientos galácticos, lentes gravitacionales donde no hay materia visible, incluso se ha visto su huella en el fondo de radiación de microondas. Todo apunta a la existencia de algo que llena el universo, que ejerce una influencia gravitacional a su alrededor, pero que no somos capaces de ver. A este algo se le llama materia oscura. Ah, y atención, es importante no confundir la materia oscura ni con la energía oscura ni con la antimateria. Son tres cosas totalmente distintas. Bien, así que la siguiente pregunta a hacerse es: ¿qué es la materia oscura? Veamos qué conocemos sobre ella. Sabemos que es eléctricamente neutra y oscura, es decir, no interactúa con las ondas electromagnéticas, ni las absorbe ni las emite. Sabemos que es estable, o sea, perdura en el tiempo, y que es fría, no se mueve a velocidades cercanas a la de la luz. ¿Quiénes son los sospechosos entonces? Preguntémosle al modelo estándar, la teoría que nos da la lista de las partículas más elementales del universo.
Una lástima que no pueda ayudarnos. Ni la materia ordinaria ni los neutrinos, los principales candidatos, se ajustan a nuestros requisitos. Esto es una señal de que para entender la materia oscura necesitamos física nueva, física más allá del modelo estándar. Aquí es cuando entran en escena candidatos exóticos como acciones, partículas supersimétricas, señores que viven en dimensiones extra, un buen número de aspirantes a materia oscura. El reto sin duda es detectarla experimentalmente, una tarea muy complicada no solo por el hecho de que no irradia, sino porque interactúa muy poco con la materia. Recordad que nuestro planeta está dentro de ese gran halo. Estamos siendo constantemente atravesados por partículas de materia oscura y nuestros aparatos no lo notan. Aún así, los físicos tienen entre manos, básicamente, dos métodos para hallarlas. Unos, los llamados de detección directa. Intentan observar una colisión entre una partícula de materia oscura y un átomo de un detector. Por ejemplo, en el caso de un cristal, dicha colisión produciría vibraciones en la red del detector, su ionización y una pequeña emisión de luz que se podrían medir. Realizar estos experimentos es una tarea difícil, pues tienen que blindarse y aislarse subterráneamente para poder descartarse colisiones de otras partículas. Otros métodos son los llamados de detección indirecta. Estos buscan los productos de una posible interacción de las partículas de materia oscura en el halo de nuestra galaxia. Neutrinos, antimateria, incluso fotones, que podemos captar con una gran variedad de experimentos. Desde gigantescos telescopios de neutrinos en el fondo del Mediterráneo y en el hielo de la Antártida hasta detectores montados en satélites, así como telescopios de rayos gamma sobre la superficie terrestre. Está claro que todo el planeta está en busca de la materia oscura. Y nosotros no somos menos. Multidark es un proyecto liderado por investigadores españoles cuyo objetivo es la identificación y detección. Listo, profe, ya de resto es propaganda. Listo, profe. Eso sería. Súper bacano. ¿Me puede volver a mostrar la fotico? Esta. Ya no está compartiendo. Sí, eso acabé de ver. Muestra la foto de la materia oscura, Pi. Listo, profe. Listo. Esta. La fotico es muy brutal. Sí. Y ahí se alcanza a ver. Se Aquí. nota perfecto. Sí, o sea, es Está algo bien la órbita. muy grande, sí. Y que está Las interactuando órbitas, con porque se la luz. notan varias. Sí. Sería este punto más o menos así. Sería así. Imagínense, la galaxia estaría más como por acá. Y el cúmulo. O sea, esta sería la galaxia que, digamos, estaban fotografiando. Y este sería, digamos, el componente de materia oscura que se expandría. No, O ese sería el efecto gravitacional que tendría en él. muy brutal. De ahí, bueno, muy bacano todo, pero al final del videito Sí. mencionaron tres cosas que me parecieron muy bacanas. Que los medidores donde están posicionados. Que está En el alrededor. Ártico, ¿dónde fue Sí. en En el la Ártico? Antártida, algo Ah, así, y en el mar Mediterráneo. exacto, Están, en el Mediterráneo, Y en el y espacio. sí, o sea, bajo agua. sí. En la Antártida y en la y en satélite o estación espacial. No, en satélite. El, Satélite. el dilema es ese, o sea, que cómo detectar algo que no interactúa con nada. O sea, todo lo que hemos hasta ahorita descubierto, todas las radiaciones, es porque interactúan con un espectro electromagnético de, Mm, de, de alguna onda, algún tipo de onda. A cambio, esto no. Este sí, no pues, tiene ningún tipo de interacción ni siquiera con la materia. Entonces, sí, es como, y realmente de las pocas características que mencionan es el peso. Y pues sí, si todo tiene peso, es muy duro separar el peso de eso, sabiendo que no tiene ninguna otra interacción. claro. Por ahí yo vi Vamos, un muy video, un ejemplo que daban de también porque sabían que había algo más que faltaba. Era, por ejemplo, usted coge una Ujú. caja y la levanta. Y usted puede decir, usted puede ver cuánto peso puede haber más o menos en ella. Usted, digamos, una caja de zapatos, usted la levanta y usted más o menos debe saber cuánto debe pesar. Si no hay nada, o sea, si usted la ve muy livianita, es que aquí no hay zapatos, me tumbaron. Bueno, resulta que sí hay algo más, y está pesada, es eso. Cuando uno no puede verlo, pero sabe que hay algo dentro.
y sabe estimar cuánto puede pesar. Eso es lo que ven en las galaxias, como que falta algo más porque se comportan de manera diferente. ¿Listo, No, no, profe? muy bacano, muchachos. ¿Alguna pregunta para Juancho? ¿Quién fue el que investigó en el tema? No, profe, en este Listo. momento no. Muy bacano todo. ¿Listo, profe? Listo, ya. Dale, Juancho. Le cedo a Juan José el puestico. Listo, Juanjo, bien pueda. Bueno, muchachos, buen día. Buen Día, día. profe. Buen día. Bien, Juanjo. Buenos días, hermano. Bueno, pues les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el colisionador de hadrones. Como decía el profesor, pues cada uno de los temas que están presentes aquí que él nos asignó a exposición tienen como una relación muy grande, bastante grande, la verdad. Y pues en este caso, lo que yo les voy a explicar, a grosso modo, es como decir, como crear un espacio de trabajo donde se pueda experimentar con todo este tipo de partículas que ustedes nombraban. En este caso, con el bosón de Higgs, sobre la materia oscura, sobre protones, bueno, muchas cosas. Lo que hicieron fue crear como un ambiente artificial que les permitiera experimentar con todo este tipo de partículas para ver su comportamiento, ¿cierto? Entonces, este es el gran colisionador de hadrones. Entonces, como les decía, ¿qué es eso? Eso es como un acelerador de partículas. Eso es inmenso. Aquí les voy a mostrar. Eso es una máquina que está por debajo de la Tierra. O sea, es como un anillo circular que se encuentra por debajo de la Tierra. Esto fue construido por la Unión Europea, pues con el objetivo pues, de tener mm, experimentaciones científicas sobre lo que ya les venía diciendo. Este túnel que vemos aquí, este sería como el colisionador, todo esto de aquí. Entonces decía que eso tiene una longitud, decía Gonza ahora, de casi 27 kilómetros. Y eso se encuentra entre la frontera, como vemos aquí, entre la frontera entre Ginebra y Suiza. Ginebra, Francia y Suiza. O sea, eso es una cosa grandísima, que se encuentra obviamente pues por debajo de la tierra, pero lo que se hace ahí es experimentar con todo este tipo de partículas que les había nombrado. Eh, entonces lo que hace esto es que tiene como hace chocar esas partículas. Tas, hace chocar entre sí, las hace colisionar. ¿Para qué? Para observar su reacción, su comportamiento y si y cómo se relaciona, digamos, todo lo que nos explicaba Sánchez sobre esa física cuántica, cómo se relaciona con la física normal que tenemos, la física newtoniana, la física de Einstein, todo este tipo de teorías. Entonces, el objetivo de esto, pues obviamente es experimentar. Como vemos aquí, pues hay varias curiosidades sobre ese colisionador. Hay varias curiosidades importantes. Entonces, esto lo saqué de una revista de National Geographic, estas curiosidades. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la creación de este colisionador de hadrones? Es
o sea, el objetivo fundamental y para lo que fue creado fue establecer qué pasó justo después de que ocurrió el Big Bang. O sea, todos más o menos sabemos lo que fue el Big Bang, que fue la explosión grande, que se empezó a formar todo, pero ellos quisieron saber cómo ocurrió eso. O sea, porque es que hay cosas que ya son relativamente voladas, que la mayoría de personas pues no logramos entender bien. Pero estos señores, estos científicos, sí quisieron investigar el por qué ocurrió, el cómo ocurrió. Entonces, para eso crearon, como les digo, como este ambiente superficial. Y pues obviamente eso valió un dineral porque pues hacer eso de 27 kilómetros y así tiene un poco de cosas que ahorita les voy a mostrar interesantes. Entonces, la primera curiosidad es que lo que ellos quieren hacer es recrear el universo remoto. Eh, lo que hace este colisionador es que tiene diversos instrumentos que detectan las colisiones de esas partículas. O sea, digamos, viene una partícula mm, por aquí, por este lado, traque, y la otra por aquí, traque, y las hacen chocar. Y pues obviamente eso tiene detectores, sensores, todo eso que lo que hace es mirar como ese comportamiento que tienen esas partículas. Algo que les quería explicar es que, digamos, esto acá en el centro, todo esto, para mantener, supongamos, esa trayectoria de las partículas, para mantener esa trayectoria circular, ellos tienen aquí un poco de imanes, tenían un nombre en este momento, la verdad no lo recuerdo, un poco de imanes especiales que funcionaban con helio. Entonces lo que hacen es, esos imanes es mantener, o sea, lograr mantener la trayectoria de la partícula durante esos 27 kilómetros y eso es circular, totalmente circular. Ese colisionador tiene dos anillos, aquí los podemos ver claramente, el 1 y el 2. Entonces una partícula va por uno, la otra por el otro, realiza todo su respectivo recorrido y en un momento se encuentran y se chocan. Y ahí es donde les digo que están los detectores y todas esas cosas. Eh, entonces, la primera es esa, recrean el universo remoto, como les digo, para observar pues ese comportamiento de cómo fue lo que pasó en el Big Bang. La segunda es lo que nos explicaba Gonza sobre el bosón de Higgs, que es acerca de cómo obtienen masa las partículas elementales, que más o menos pues o sea, son cosas complicadas de entender, pero pues obviamente con investigación uno lo puede hacer, ¿no? Entonces, como Gonzalo nos decía, eh, en este colisionador también se ha tratado de experimentar sobre eso, cómo obtienen masa las partículas elementales. Lo que hacen allí también es, esta es otra curiosidad, sincrociclotón, tiene nombre como de, por allá, sincrociclotón. ¿Este qué es? Este fue como un primer modelo que se hizo para la experimentación con esas partículas. Ahorita se los voy a mostrar, bueno, se los voy a mostrar de una vez. Es este de aquí. Este fue como el primer modelo que se hizo. Eso funcionaba y superaba los 600 megavoltios, o sea, son voltajes volados. Y dice que fue el primer acelerador y que proporcionó los primeros experimentos de la física de partículas. Estuvo activo 33 años, pero fue clausurado en 1990. O sea, este fue como el primer modelo que ellos quisieron hacer para empezar a experimentar. ¿Qué se dieron cuenta? Que o sea, para lograr entender eh, cómo funcionaba, digamos, cómo funcionó lo que fue el Big Bang y todas estas cosas, ellos necesitaban hacer primero un experimento mucho más a gran escala, eh, obviamente pues con mayor longitud. ¿Por qué? Porque
este colisionador de hadrones eleva la velocidad de las partículas casi 19 veces más que la velocidad de la luz. O sea, son velocidades exorbitantes. Entonces, para hacer eso, pues obviamente tenían que hacer un ambiente superficial muy áspero, que en este caso, pues es el colisionador de hadrones, que lo vemos aquí. Este viejito de aquí es Higgs, el del bosón de Higgs. Y la última curiosidad es la sala de control que tiene ese colisionador de hadrones, que la podemos ver aquí. O sea, eso tiene una sala de control, varias salas de control de muchas personas, las cuales mientras se realizan pues esos experimentos están acá observando, puedo ver si aquí tengo otro, no. Lo que pasa, están observando cómo reaccionan, eso pues tiene obviamente una tecnología volada que uno pues en condiciones normales no podría pues saber ese tipo de cosas. Otra curiosidad importante es que digamos en este colisionador las temperaturas están cercanas desde los menos 271.3 grados centígrados, más baja, y la más alta, 10 billones de grados. O sea, esto tiene que tener, mejor dicho, unas cosas muy ásperas para llegar a esas temperaturas. Porque o sea, llegar a menos 271.3 grados centígrados y a 10 billones de grados centígrados, o sea, se tiene que tener unas cosas muy ásperas para lograrlo. ¿Por qué estas temperaturas? ¿O por qué? Para hacer colisionar estos hadrones, que son un grupo de partículas subatómicas que incluyen los protones, todo esto. Entonces lo que ellos intentan hacer es recrear las condiciones que existieron justo después del Big Bang. Eso es lo que están intentando hacer, recrear eso para darle como ya una explicación estándar sobre lo que sucedió. ¿Qué más les digo? Listo. Entonces, referente a lo que nos explicaba también el compañero Sánchez, dice o sea, además de querer experimentar con esto y de descifrar como esos secretos listo, de dónde venimos, quiénes somos o cómo surgió todo, qué pasó. Además de todo eso, lo que ellos quieren hacer es como definir una única teoría que explique el comportamiento de la materia en general, tanto a escala pues macroscópica, como vemos pues la teoría de física de los cuerpos, la física newtoniana, la teoría de la relatividad de Einstein, todo eso, tanto como a niveles microscópicos, que es lo que estamos tratando aquí, de todo esto de las micromoléculas, del bosón de Higgs, de todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque digamos, o sea, la física a nivel subatómico, a este nivel de partículas, eh, pues se rige con tres leyes fundamentales de la naturaleza. Sabemos que hay cuatro leyes fundamentales de la naturaleza, pero esta se rige solamente con tres. Las cuatro leyes fundamentales pues son el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la gravedad. Estos micromoléculas solo se miden por tres, que son el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Por la gravedad no lo hacen. Entonces, esto es lo que hacen, es querer como dar una explicación o sea, una explicación general sobre cómo es verdaderamente el comportamiento de todos los cuerpos. Por eso es que experimentan y hacen todo este tipo de
de ambientes artificiales, pues para lograr este tipo de choques y así dar explicación a todo esto. Entonces vamos a pillar un videito que tengo por aquí. Un minuto. Hola, mi nombre es Javier y soy físico. No, Rubia, nada que ver con los gimnasios. Yo les voy a explicar qué es el Gran Colisionador de Hadrones, una máquina de 27 kilómetros de longitud, 100 metros bajo tierra, que acelera protones a unas energías nunca antes obtenidas en un laboratorio, que se corresponde con el 99.99999% de la velocidad de la luz. Y estas tremendas energías se les hace colisionar 40 millones de veces por segundo para que el producto de estas colisiones aparezcan partículas que solo existieron unas fracciones mínimas de tiempo después del origen del universo, el Big Bang, hace 13.800 millones de años, momento en el cual el universo era una sopa de partículas tipo quarks, gluones, fotones, Jordi Hurtado y cosas así. Sí, ese hombre nació antes de la nucleogénesis. Lo ha dicho, lo ha dicho. El caso es que colisionamos protones en paquetes de 100.000 millones de protones contra 100.000 millones de protones. Esto es algo así como 14 veces la población mundial. Y estos son muchos chinos. Con esto podemos entender la naturaleza del universo, desde lo más pequeño, el mundo cuántico formado por partículas, protones, neutrones, electrones, caótico e irregular como la cara de Jordi González, y entender así el mundo también gigantesco, inmenso, nuestro mundo cósmico, formado por sistemas tan grandes y masivos como planetas, estrellas o faletes. Y un minutico conecto el PC. Bueno, listo. Entonces ahí pillamos más o menos acerca sobre lo que vamos a ver otro video por aquí. Y también me pareció interesante. ¿Buscas un... ¡No! Disfruta este video con unas Dux rellenas, queso blanco, queso cheddar. Science. Aplausos tras más de 3 meses de pausa por razones de mantenimiento. El Gran Colisionador de Hadrones se ha vuelto a poner en marcha en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, con sede en la frontera franco-suiza. Científicos de varios países esperan que el mayor acelerador de partículas del mundo siga ahora facilitando descubrimientos fundamentales para el mundo de la física. Tuvimos que reiniciar toda la máquina en 2015. Fue un trabajo difícil. Este año, tras 13 semanas de paréntesis, esperamos que la operación sea más simple. La revisión de la máquina ha ido muy bien. El Gran Colisionador de Hadrones es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia ubicado a 100 metros bajo tierra, en el que haces de partículas giran a una velocidad cercana a la de la luz. En este anillo, físicos de todo el mundo hacen chocar entre sí partículas en puntos seleccionados donde se ubican grandes detectores. Esto registra las partículas resultantes de las colisiones para estudiar los elementos que componen la materia de la que está hecha el universo y sus interacciones. 2016 era un año fantástico, estoy segura. Esperamos muchos datos porque 2016 será un año de producción. Esperamos obtener resultados impactantes relacionados con la física. Los científicos buscan, de hecho, este año confirmar la existencia de una nueva partícula. De ser así, el mundo de la física podría volver a vivir una nueva revolución. O sea, pues entonces ahí como les venía diciendo, yo creo que ya les quedó más claro qué es
de qué se trata, y pues, o sea, son cosas ya extremadamente voladas, que, o sea, una mente normal, como por lo menos la mía, la de nosotros, entra ya a investigar mucho más un tema así, y, o sea, esas son cosas, No, y el nivel de ingeniería que hay. sí, eso, el nivel de ingeniería. O sea, nosotros si vemos aquí transductores básicos, sensores, bueno, lo que sea, pero, o sea, eso ya es una ingeniería, pero a gran escala y o sea, tremendo. Y ahorita, pues, obviamente, lo que decía la señora ahí es que, eh, o sea, obviamente esa máquina se tiene que ir actualizando, ¿no? Porque esa máquina, pues, está ya hace un tiempito. Entonces la tuvieron que parar, la tuvieron que actualizar y todo eso. Y ahorita lo que están diciendo, como dijo ella, es que están como descubriendo una nueva partícula. Entonces, pues que eso, si eso es así, revolucionaría totalmente pues el campo de la física y el ámbito pues de la vida científica, ¿cierto? Entonces, pues son cosas bastante interesantes, la verdad. Y ya, si de pronto tienes alguna pregunta. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta para Juan? No, nada, sí. Bueno, yo tengo, bueno, primero, qué comentario tan racista el que hizo el man en el video de que esos son muchos chinos. Sí. No, Juanjo, el datico, es que me impresiona el dato de los, mencionó 10 millones de grados. 10, no, ni siquiera 10 millones, ya le voy a decir exactamente cuánto. Dicen, Eran como billones o algo así. billones, eran como billones. Como, O ve, sea, yo no la cojo, una temperatura de esos, no. Es que sí, no sé, deberían o tener unas aleaciones impresionantes. O sea, en la colisión se da eso, supongo yo. Pero eso destroza cualquier tipo de equipo. O sea, pues conocidos por nosotros. eso es hecho de que entonces. Dice que la temperatura mínima es de menos 271,3 grados centígrados. Eso Y es impresionante. sí, Eso es sí, esa es impresionante. impresionante. Y Pero la me más parece. alta llega a ¿Sí? 10 billones de grados. Dice que rebasa unas 100.000 veces la que se da en el interior del Sol. Sí, aquí estoy viendo la del Sol. Dice que es 5.778 grados Kelvin. Ujú. Y para que me hable pues allí de billones, eso destroza todo el equipo en un instante. O sea, me parece impresionante ese dato realmente. Eso O sea, está es que con piel de negro, profe. A piel de negro oscura. No, pero necesitan entonces muchos negritos. o sea, Cubriendo el colisionador. pues, o sea, es que nada más imagínese para eso estar a tantos kilómetros de profundidad, con con ese nivel de rango, o sea, de diámetro, bueno, no, perdón, de perímetro de 27 kilómetros, o sea, eso es una cosa de locos. Y Sí. ustedes no vieron que en el video los manes que mostraban allá tenían cara de locos. Loco, o sea. Tiene que ser un poquito corrido pues, realmente para Para meterse en entender. esos temas. Pero eso es lo que lo hace tan interesante. Por ejemplo, a ustedes no les quedaría mal, care locos. Pero mire que Bueno, sí. bueno, sí. Acá dice más de 5 billones de grados centígrados es la temperatura récord lograda en el colisionador de hadrones. Se me sale de mi entender. Me parece impresionante. O sea, realmente, no, totalmente fuera de mi mente y de mi lógica. Como que la temperatura se registra al momento de Sí, la no es que colisión y es un no es que instante pequeñito. permanezca ni nada. Sí, no es que permanezca ni nada, sino que, pues, no, el valor, la magnitud es impresionante. Sí, o sea, No, que es nada reciba más todo eso. un dato importante.
que se me olvidó comentarles, es que nada más, o sea, un precio estimado sobre lo que fue la construcción de ese proyecto son 6.000 millones de dólares, 6.000. O sea, si a uno le dicen 1.000.000 de dólares y uno, uff, ya 6.000 millones de 6.000. dólares. No, ¿cómo le dicen? ¿Túnel de la línea o qué? Uy, No, no, porque este sí va en dos sentidos, profe. Uy, el comentario ideal. Uy, brutal. Uy, Juan, ganaste 20 puntos. Se No, tiró. pero cada peso, ese sí, cada peso sí se ve. Uf, realmente es un equipo, un trabajo de ingeniería. Tiene que hacer rendir el presupuesto un montón, yo creo. No, esos son presupuestos internacionales de todos los. Parece bacano que se compartan entre dos países. Yo estaba seguro que solo era en Ginebra, o sea, solo era en Suiza y ya. Pensé que era, pero el lugar no había que era tan grande. Lo que yo les decía, son cosas que uno escucha. Ah, que el colisionador, que Mateos, pero uno realmente nunca tiene ni siquiera el tiempo para, para verlo. Y así lo tenga, uno dedica a otras cosas. Pero, o Pero, sea, uy, no, qué temas tan bacanos, tan apasionantes. sí, eso es la verdad, es muy bacano. Y, o sea, todo se genera de qué, del ser humano siempre preguntarse, bueno, ¿y qué? Esto yo no lo sé, ¿cómo pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué ocurrió? Sí, Y más que y ya, todo, digamos, en esos lugares así, de la Unión Europea y todo eso, que la gente tiene, o sea, la gente tiene una cultura de investigación y una cultura acerca sobre lo que es que realmente les gusta investigar, les gusta conocer, o sea, no se fijan tanto por el dinero, que, ay, es que yo hago aquí este chanchullo y ya me tapo en plata. O sea, realmente lo que es apasionarle a uno, Apúntate ya. ajá, lo que realmente es apasionarle a uno estudiar, o sea, eso es lo interesante. no, eso es otra cultura, es otra forma de pensar. Y va como realmente lo que es no tener la necesidad. Es que aquí yo no sé qué es lo que tenemos en la mente, pero es muy cultural. De todas formas, sí, el nivel a lo que hemos llegado de lo que se quiere investigar, o sea, ya estamos hablando ni siquiera del mundo tangible, ni el mundo visible siquiera. Es más, ni siquiera el mundo, eh, ¿cómo se dirá? Interactuante, porque vea que, por ejemplo, con todo el cuento de materia oscura, son partículas que no tienen ni siquiera interacción electromagnética. Ay, sí, o sea, son cosas que ahí la humanidad sí, es increíble que lleguemos a ese punto y hayan otros ejemplos que Todo sean ese equipo, tan contrarios de la ignorancia tan absoluta. O sea, ¿cómo es posible que tengamos ese nivel de investigación y todavía sigamos echando basura a los ríos? Sigamos, ¿no? Haciendo un poco de cosas que parecen fueran como unos cavernícolas. Entonces yo no sé ni qué pensar ahí, pero sí los temas creo que fueron muy adecuados. Espero que les hayan gustado, muchachos. Espero que, pues, a mí me aumentaron un poquitico, pues, me disminuyeron los índices de ignorancia un poquitico. Pero muy Bacano. bacano, los felicito. Muy buenas exposiciones. ¿Cómo Santi? No Vamos. sé. Que no, que muy bacanos todos los temas, la verdad, que muy apasionantes. Sí, y esos son temas muy de la actualidad, la verdad que todo eso es muy de ahorita, de los últimos años. Sí, sí, y realmente de eso han surgido unos subtemas de investigación de la nueva matemática, de la nueva física, sí, entonces ya se habla es que de supersimetría, o sea, de las herramientas físico-matemáticas realmente para poder medio entender esos fenómenos. Sí, entonces ya, no, pues hace muchos años la física newtonal, no, ¿cómo se llama? Newtonal, Newtoniana, no, newtoniana. porque
porque me dio tan duro. Bueno, la física de Newton, pues. Newtoniana. Pues realmente dejó de perder validez porque, pues, en primer lugar, depende la altura, entonces la gravedad es diferente, los cuerpos de las masas varían. No, claro. Si ya, o sea, ya hay diferentes tipos de física, antes la física Esa, mecánica, la clásica, ahora la física moderna, física ondulatoria, la cuántica, ¿no? O sea, se han generado, y a partir de estos temas, entonces lo que ya se debe generar son nuevas herramientas físico-matemáticas, entonces ahí ya hay otro campo gigantesco para empezar a explorar, porque son herramientas que no existen. En este momento simplemente, como nos decía Santi en la primera exposición, son cosas que apenas se están desarrollando. Entonces, no, pues invitación para todo, así no sea para desarrollar todo eso, pero por lo menos para que sigan leyendo e instruyéndose. Profe, ¿Epa? ¿usted qué cree que ocurra cuando se llegue a ese nivel de conocimiento? Que se puedan modelar todo ese tipo de cosas que a la luz del 2020 todavía no se ha podido hacer. No, yo diría que se podría llegar a un punto de hacer el transporte molecular. O sea, vulgarmente teletransportación. Sí, pero es que, inclusive lo mencionaban ahorita, eh, la física cuántica nos dice que una partícula puede estar compartiendo energía en dos lugares totalmente diferentes en el universo. Sí, si realmente eso puede llegar a ser cierto, yo creo en mi mente y con lo poco que medio entiendo, que sí se puede hacer el transporte molecular. No sé si se llegará a hacer de personas o simplemente de átomos o de información, ¿sí? Pero creo, por ejemplo, digamos que solo sea información, es decir, que ya no requeriríamos simplemente un medio de transporte, un medio físico para enviar un email de aquí a donde sea. profe, Simplemente, y esa sería la única manera de, digamos, de poder conocer el espacio o, digamos, llegar a otras galaxias y transmitir la información desde allá, porque el dilema está en que si nosotros, digamos, en un caso hipotético en el que llegamos a encontrar la forma de viajar a la velocidad de la luz para llegar a otra galaxia, el dilema es que el viajar en esa velocidad de la luz, cuando lleguemos, habrán pasado miles de años acá en la Tierra. O sea, vamos y volvemos, aquí en la Tierra ya han pasado miles de años. Entonces, cuando volvamos van a haber diferentes personas, van a haber diferentes... Entonces, cuando volvamos, esa información que traemos de allá, pues van a ser después de muchos años. Entonces, es un dilema. Entonces, digamos, transportarse de forma cuántica, diría casi que sería de forma instantánea, sin que pasen años. Entonces, esa información que se encontró allá se podría traer en los mismos años que se mandó, digamos, ese viaje. Eso es un sí, sí, dilema, el dilema del viaje ese, interestelar. sí, ese cuento, ¿no? Y hay varias paradojas y eso que no vamos a hablar, o sea, ni que hemos mencionado algo que es que los agujeros negros, sí, que entonces realmente pueden absorber energía y posiblemente llevarla hacia otra tipo de dimensión, otra forma dimensional de energía. No, o sea, el tema es brutal, pero a mí o sea, hay dos cosas que yo creo que serían consecuencia. Obviamente son muy, pero uno sí es el, el- teletransportación de energía. No, ni siquiera estoy hablando de materia, sino de energía. Y si es de materia, excelente. Y lo otro es ese lapso de tiempo, ¿sí? Que vulgarmente diríamos viajar en el tiempo, pero realmente es ese brinco en el tiempo realmente. Quién sabe si en ambos sentidos, sea para atrás o sea para adelante, no sé qué tan viable sea, pero hablando de la física de partículas y de la cuántica, supuestamente todo esto es posible. Sí, inclusive hay partículas que se comportan de esa manera. Sí, entonces, no, unas cosas
muy bacanas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. De todas formas, quién sabe si nosotros la alcanzaremos a ver. Y quién sabe si nuestros La, millennials la seguirán cosa, investigando en algo. Fue. la cosa es que ¿Eh? a la ciencia le entrega mucho el espacio exterior. Entonces, toda esta física cuántica se relaciona mucho en la forma, en las leyes físicas que rigen el espacio exterior. Por eso hay tanta intriga en conocer, pues bien, o más bien por medio de leyes físicas cuánticas, predecir un comportamiento que se pueda emular en el caso de que decidan lanzar un transbordador, como decía Pía, a otra galaxia. ¿Para qué? Para evitar pérdidas humanas, para evitar errores, para evitar todo ese tipo de cosas. Entonces yo creería que iría más como hacia ese lado. No sé, pienso yo. Es que lo impresionante es eso, cómo han podido descubrir todo el universo desde acá, o sea, sin tener que ir hasta allá, con todo el conocimiento que la humanidad ha venido, pues, eh, como, como juntando, ha podido entender de esa forma el universo estando desde acá, solamente desde acá. No, no, realmente Pues uno, es de otra forma de pensar. Sí, no. uno se pone a verlo, pues también desde la otra órbita que no tenga que ver con la investigación y el conocimiento y eso. O sea, siempre la potencia o el país más poderoso siempre va a ser el que tenga mayor conocimiento que otro. Si yo tengo mayor conocimiento que usted, yo lo puedo a usted decir, insultarlo y usted ni cuenta de da. Lo mismo pasa con esto. O sea, el que tenga mayor conocimiento que otro siempre va a ser superior. Así sea, si hay una guerra, si hay cualquier cosa, si, no sé, pero o sea, el ser humano es la risa. Sí, sí, vamos a ver si en algún momento le podemos aportar el granito de arena a esta humanidad. Bueno, Bueno, muchachos, ya falta un cuarto para las 9, entonces vamos a dejar hasta acá. profe, Eh, señor, eh, acá en Colombia, pues yo me imagino que debe haber como, es que no sé cómo se llamará, como algún grupo de investigadores, digamos, dedicados a eso, o a que, digamos, sí, a investigaciones en general, y a esas personas, pues, le pagan por eso, ¿cierto? ¿Usted sabe algo de eso? yo sé que hace unos 4 o 5 años atrás, Colciencia se sacó la convocatoria para hacer estudios, pero el estudio no era en equipo ni nada, sino desarrollo de matemáticas, ¿sí? Para un apoyo, pero era para un tema de la NASA. Eso salió hace unos 5 años y pues no supe en qué quedó eso. Pero propiamente en ese tema, en esos temas puntuales, pues no, yo pues no tengo conocimiento como, Profe, como tal. ¿Señor? profe, yo quería preguntarle el parcial sobre qué va a ser, sobre qué temas es. Teoría, buclas y estas exposiciones. Ah, listo, listo, profe. Y sobre Va a algo ser, sobre los sensores, o va sin a ser sensores. algo muy sencillito, eh, sino que sí me gustaría que hiciéramos algo en el Factory, pero, pero pues, no sé qué tanto tiempo haya. Hasta de pronto hacemos por ahí cualquier montajito. Vamos a ver. Hoy lo pienso bien. No que Listo, no sé listo, profe. qué tanto tiempo da eso. Oye, les mandó a decir Solanilla que empezamos a las 9:10, para que sepan. Ah, Bueno, listo. muchachos, feliz día, nos vemos mañana, Dios quiere. Listo, profe, muchas Muchas gracias. Hasta gracias, luego. bien. Bueno, Ustedes, profe. felicitaciones. Con la exposición. Profe, yo quería preguntar algo sobre el Siemens, sobre la instalación del Siemens. Sí, ¿Podría? cuénteme. Sí, Pues claro. que me tiró este error, espera un tico. Ahí voy a compartir pantalla. No, Aunque ya lo cerré, pero bueno. Me tiró este error, profe.
al principio pues me decía que poner la licencia manual o repetir el coso de las licencias o omitir. Entonces ahí sí no supe qué hacer y me quedé sin licencias. No, esperemos que que no vaya a generar problema, pero ahí hasta donde está fue la adaptación al sistema. Quiere decir que sí instaló, pero que encontró algún conflicto. Esperemos que el conflicto no vaya a afectar. Generalmente no, son cosas pues ya muy de pronto de alguna librería, de algo muy puntual. Pero en Sí, general por queda, ejemplo, no implica mayor problema. no sé si sea por lo de las licencias, porque dice que la transferencia de licencias, detección de licencias existentes se ha omitido o ha fallado. Empezando que no hemos puesto ningún tipo de licencia, entonces Sí. no, hasta ahí no habría ningún problema. Ah, listo, profe. Es que sí, yo había visto que a los muchachos sí le decía que las licencias ya se le había activado. Ya no, todavía no lo hemos activado. Ah, listo, profe. Listo, Manche, me pide pues. Profe, no, yo estaba ahí lentico para descargar eso también. Y en estos días embalado porque el internet estaba muy malo. Entonces descarga y siempre da un error, siempre da un error. Me da Qué un error. piedra, sí, claro, cuando ya se demora mucho, el mismo servidor lo bota. No, y el internet estaba malo porque, pues, por ejemplo, yo había alcanzado en estos días a descargar el SolidWorks, pero no lo descargué directamente de ahí, sino de Mega, que Mega descarga en su plataforma y luego lo descarga acá. Entonces aquí, pues, ayer lo tenía hasta acá y se volvió a cancelar. Lo dejé otra vez en la noche y se volvió a cancelar. Entonces estoy dejando ahí, pues porque el internet acá está muy intermitente, pero pues ahí en algún momento va a dejar de ser, va a alcanzar a descargarlo todo. Listo, profe. Ojalá. Listo, Manche, Igual cualquier si algo va a cosa. estarlo molestando, de pronto le caigo en asesoría Vale, para ver si de pronto me puede ayudar en eso. Listo, profe. Hasta luego. vale, mi Manche. Profe, Dígame, Santi. una preguntita. ¿Será que usted me puede recordar? Es que me falta el último paso para terminar de instalar las actualizaciones. Sí. ¿Y dónde va? Yo ya descargué el que era S7 PLC SIM B13. Listo, ¿me comparte pantalla o...? Ya le muestro. Vea, profe, después de este... Espera. Después de este, ¿cuál sigue? No, ese fue el último que instalamos. Ah, ok, este fue el último. Correcto. Pero, ok, no hay que hacer nada, pues no quedamos en nada más. No, para nada. Ahí vamos. Ah, bueno, listo, profe, bueno, gracias. Listo, Santi. Listo, mira. Cuídate.